Centro Carbonell presenta Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Un espacio de análisis, reflexión y debate académico sobre los nuevos temas jurídicos que están transformando a México. Bienvenidas, bienvenidos a Las Claves del Derecho. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Las Claves del Derecho que tengo el gusto de conducir con Miguel Carbonell. Pues gracias, Miguel, por otra oportunidad. Al contrario, un gusto, Roberto, y qué mejor que con un tema y con un personaje tan importante. Así es, pues el día de hoy recibimos aquí al magistrado Gustavo Roque. Bienvenido, Gustavo. Es magistrado del 24º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Bienvenido. Muchas gracias, Roberto, Miguel. Gracias. Es un placer estar con ustedes. Igualmente, magistrado, muy amable. Pues encantado. El día de hoy vamos a hablar sobre amparo fiscal. Gustavo tiene por publicar un libro sobre el tema. Creo que nos va a dar mucho sobre qué platicar y además pues vamos a empezar. Me gustaría, Gustavo, preguntarte, que nos dieras una primera introducción a nosotros y al público que nos escucha sobre el amparo, digamos, que para qué sirve, que es un juicio para la protección de nuestros derechos, pero que nos puedas dar una introducción y por qué hablamos de amparo fiscal, cuáles serían las especificidades para hablar de un amparo fiscal. Sí, miren, el amparo, pues, palabras llanas, es un medio de control de los derechos fundamentales, ¿no? Donde se ponen a juicio los actos de las autoridades, inclusive en la actualidad actos que se equiparan, aunque sean de particulares, se equiparan a un acto de autoridad. Entonces, en esa medida, pues, es la protección de la ciudadanía, inclusive hasta en derecho migratorio de los extranjeros, sí, la protección de sus derechos, sí, esto pues siempre se ciñe en aquellos principios básicos del generalísimo, ¿no? Que todo aquel que se queje encuentre un tribunal que lo proteja ante el arbitrario. Es como un dogma del derecho de amparo mexicano. Ahora, esto es en general contra todos los actos, pero también el caso es en materia impositiva, ¿no? Es decir, ¿por qué la materia impositiva? Porque el amparo contra leyes impositivas tiene muchas peculiaridades. Pues estamos hablando de la parte de un derecho colectivo, o se inmiscuye un derecho colectivo, que es precisamente el gasto público, porque es para lo que sirven los impuestos, pero hay ocasiones que los impuestos no reúnen las características, las leyes impositivas no reúnen las características que establece la cláusula cuarta del artículo 31 de la Carta Mexicana. Sí, entre esas medidas, pues entonces es el gasto público, que es el principio de legalidad, proporcionalidad, equidad y esas cosas, ¿no? De tal manera que es bien importante porque es parte de lo que sirve para los ingresos del Estado, pues se obtienen a través de las contribuciones, y eso tiene que ver con las finanzas públicas, cómo adquieres los recursos y cómo los vas a gastar, presupuesto y todas esas cosas, ¿no? Por eso debe de reunir las características que establece la Constitución para que pueda la población, sobre todo los contribuyentes, pues tener esa seguridad jurídica que se requiere, que es el principio básico de todo sistema jurídico estadual. Oye, Gustavo, yo te quería preguntar, ahorita nos acabas de perfilar justamente en materia fiscal, pero amparo contra leyes tributarias, y a mí me da la impresión que ha habido un tránsito, y quería ver cómo se aprecia desde la práctica de la jurisdicción federal de amparo, precisamente, de aquellos años 90 del siglo pasado, donde sí había un escrutinio, creo yo, muy intenso, al grado de que se llegaron a declarar inconstitucionales varias disposiciones en materia fiscal, al día de hoy en donde se aprecia, esa es mi percepción, pero ya tú me dirás si sí o si no, que el litigio de amparo fiscal es un amparo ya más, es un sistema de control más enfocado en actos, no tanto en normas. Y de hecho, cuando uno revisa la jurisprudencia reciente del Poder Judicial Federal, ya esos grandes amparos que ganaban esos despachos fiscalistas con grandes consecuencias económicas, estoy hablando de montos muy considerables, ya no hay tanto eso, ¿no? ¿Sí se aprecia así en la práctica o no? No, sí, hay normalmente siempre, sobre todo en los amparos directos, siempre traen los actos de aplicación, pues se aplican en un crédito fiscal, por ejemplo, ¿sí? Relacionado con ciertos impuestos, y hay
pues los impuestos tienen cierta mecánica, ¿no? Tiene elementos. Y en esa medida, pues también se aplica respecto de la ley y de los actos, ¿no? Sí se reclama mucho la ley fiscal. Multa, por ejemplo, ¿no? Sí. O un crédito fiscal que se finca en alguna cuestión que está sustentada en una ley que se estima que no reúne los requisitos que establece la Carta. O sea, no pasa el catalizador, o sea, la Constitución es el catalizador, es decir, tiene que ajustarse a ella. Y en esa medida no es la ley nada más, sino también el acto, como actos de aplicación. Pero la ley todavía, ¿sientes que sí se litiga mucho contra leyes fiscales? Sí, es lo normal. Es lo normal. Lo normal, sí. ¿Y las declaratorias? La declaratoria Sí, es que hay. depende, porque en amparo de indirecto, pues las declaraciones son generales, me refiero para la parte que promueve el amparo, sí, únicamente para ella, pero se le inaplica ya la norma. Claro. Para el futuro, y inclusive hay hasta devoluciones de las cantidades pagadas en relación con una norma que se declara inconstitucional. Eso es más o menos lo que vamos, digamos que de la parte que te refieres a los 90s y hasta épocas muy contemporáneas, ¿no? Pero también se fue cambiando el amparo, por eso yo hablo de que debe haber una cultura dialógica en eso, un diálogo entre, como hablando en los temas modernos, que es jueces y legisladores y democracia. Que ese tema le encanta a Roberto. Ese es el tema de Roberto siempre. Y que vamos a llegar ahí sin duda, Sí. ¿no? Me gustaría platicar de eso, pero antes, aprovechando que estás, Gustavo, me gustaría que nos contaras, entráramos un poco nada más a las partes técnicas del amparo fiscal, ¿no? Ya mencionaste principios como el de reserva de ley, de proporcionalidad, de equidad tributaria, los que están en el 35. En el 31. Perdón, el 31, fracción cuarta, que nos contaras un poco al auditorio en qué consisten esos principios para, pues, digamos, de manera muy sencilla. Bueno, si te refieres a los principios para que consideremos que un impuesto es constitucional, ¿no? Así es. Se supone, yo parto siempre de la base que ahí en esa cláusula cuarta del artículo 31 hay un derecho colectivo, ¿sí? Hay derechos fundamentales para los contribuyentes, pero hay un derecho colectivo para la nación, entendida como su población, según Heller, ¿no? En esa medida, me parece que tiene que reunir los 4 requisitos para que sea constitucional, es decir, principio de legalidad que debe estar en la norma, y eso lo encontramos precisamente en el artículo 14 de la Constitución, donde dice que debe estar con leyes expedidas, ¿no? Y el de proporcionalidad. Sí, el de proporcionalidad pues, va a contribuir según las capacidades económicas, ¿no? Y el de equidad, pues, dar el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, y cuando haya cierto trato desigual, pues que sea objetivo y razonable, porque son por cuestiones de carácter extrafiscal o por cuestiones sociales, ¿no? Que, digo, se aminora a veces, el trato tiene que justificarse para que pueda pasar por el crisol de la Constitución, ¿no? Y me parece que esa es la parte fundamental del impuesto. De ahí en adelante podemos encontrar infinidad de casos, ¿no? Infinidad de casos. Y, por ejemplo, hace rato me preguntaba si es que en los 90 ¿qué pasa? Bueno, es que así era, ¿no? Como lo acabo de comentar, pero en la actualidad como que ya se va decantando, como que lo que pretenden es que no se considere como que no va a pagar el impuesto, sino nada más conforme a la mecánica, la parte que está afectada y quitarla y pagar, digamos que lo mínimo, pero no dejar de hacerlo, porque eso implica, desde el punto de vista de la democracia constitucional y natural, implica como que tratar diferente. Ahora, pero muy diferente. Esta idea de poder construir un diálogo, decías hace rato, ¿no? Entre jueces, y estoy metiéndome en tu terreno. No, por favor. Pero, es que, bienvenido. Y lo hemos platicado muchas veces, pero daría lugar a una visión que yo me acuerdo que en su momento, muy recién nombrado en 2003, prácticamente a finales 2004 quizá, al inicio de su gestión en la Suprema Corte, el ministro Cosío expresó. Yo me acuerdo que Cosío dijo, miren, en todos esos años 90 donde había un escrutinio realmente, no escrutinio estricto en sentido técnico, pero sí, digamos que una vigilancia muy, muy precisa,
utilizando esos principios del 31 fracción cuarta de la Corte sobre el legislador en materia tributaria. Entonces llega Cosío y dice, yo creo que la Corte y el Poder Judicial Federal tiene que ser más deferente hacia el legislador tributario, porque pues hay principios ciertamente constitucionales, pero también hay principios de política fiscal, es decir, qué quiere el Estado cobrar y cómo lo quiere cobrar. Y esos son temas de política pública en materia fiscal, etcétera. ¿Qué tanto los jueces se pueden meter ahí o no? ¿Y qué tanta deferencia el Poder Judicial debe tener hacia el legislador democrático? Que es el gran tema que tú has planteado en muchos trabajos, Roberto, obviamente en tu libro, etcétera. ¿Cómo se ve eso desde la práctica? Fíjate que este tema es muy amplio, pero o tenemos al historiador jurídico o al abogado historiador, ¿no? Entonces, para poder entender esto necesitamos llegar a sus orígenes. Si nosotros vamos viendo aquellas teorías grandes del el insigne Vallarta, ¿sí? Que él no hizo más que traerse la teoría Marshall. Entonces decía él, es que las leyes impositivas no nos podemos meter nosotros con ellas, salvo porque se supone que tienen la presunción de legalidad, porque quién más que lo puede cuidar el legislador, pues a su gente, sus intereses, está garantizado. Pero solamente que veamos nosotros que es así como exorbitante, como que es violatorio de todo lo que, o sea, realmente se está refiriendo a Vallarta que sea arbitrario. Sí. Inclusive, no solamente arbitrario, sí que sea dado para otros menesteres, no para el gasto público, ¿no? Porque, pues, acuérdense ustedes que los impuestos era una cuestión arbitraria siempre para las clases de abajo para el de arriba, pues esas son las historias del impuesto. Y en esa medida, pues así se fue decantando por las diversas etapas del sistema tributario mexicano, hasta llegar hasta que decimos que sí lo puedes hacer, si tú adviertes desde la Constitución 57, si tú lo adviertes, pues sí puedes hacerlo, ¿por qué no? ¿Sí? Ahora, dice, inclusive se decía que si tú tenías ahí que no era tan importante la violación que advertías, ni te metas, eso no lo puedes hacer tú. Pero en la actualidad sí lo podemos hacer, o sea, lo podemos hacer que toda la dogmática jurisprudencial, y no solamente eso, todas las cuestiones de los parlamentarios, tanto el constituyente como los legisladores ordinarios, pues sí hacen que se permita, por eso entró la justicia constitucional, si no, pues no tiene caso, ¿verdad? Y siempre se refieren al legislador. Ahora, pero entonces, no se refieren al ejecutivo, sino al legislador. Pero ¿qué espacio tendría esa mecánica de diálogo, ese modelo dialógico? Porque ahí, pues también, cuando dices, oye, vamos a dialogar, pues de alguna forma implica que nos escuchemos recíprocamente jueces y legisladores, etcétera, y ahí como que se va la cancha haciendo menos exigente para el legislador tributario, porque el Poder Judicial usa técnicas de redacción de sentencias que le dan posibilidad de construir ese diálogo. Precisamente a eso se refiere, no solamente en los procedimientos hay un diálogo porque hay contradicción, yo creo que desde ahí empieza el diálogo, ¿sí? Nomás que a veces no lo queremos ver así, la contradicción empieza ahí con sus argumentos y un montón de cosas, ese es el primer diálogo formal en un proceso. De acuerdo. ¿Sí? Y entonces de esa medida empiezan ya lo demás y se empieza como a construir desde el punto de vista, pero para eso se requieren reformas, construir de cómo se hacen los efectos de los amparos, es decir, a ver, en materia impositiva tengo que establecer mecanismos así como establecía, o soy legislador negativo o legislador positivo, como Kelsen lo advertía en sus intervenciones en el Tribunal Constitucional Austriaco, ¿sí? Y entonces tiene que uno ir decantando, decir, bueno, ¿cómo voy a ver si el impuesto es totalmente inconstitucional? ¿Qué voy a hacer en estos casos? Voy a decirle al legislador, oye, como las declaratorias o los anuncios que le hacen, la declaratoria general de voy a decir esto, oye, ¿cómo está esto? Entonces que haya ese parámetro, ahí exactamente donde se va a ir decantando, pero tiene que haber las reformas legales, constitucionales y legales, porque de otra manera no podríamos
Lo que se pretende con esto es en realidad es de que no se deje de pagar, Claro. ¿sí? O que se establezca en la norma que si se anula esta ley, se reconduzca a la anterior. Como si... Bueno, ese sí es otro tema, la famosa reviviscencia. ¿No? La Pues, reviviscencia. podríamos... Cuando se traten de los mismos impuestos, y digan, bueno, pues es que vamos, porque no se pueden quedar, es que no hay lagunas, es cuestión de encontrar los espacios donde cubrir esas cosas que las ficciones, pues es una ficción, si hay una laguna, no hay una laguna, hay principios cierres, ustedes lo van viendo y Kelsen lo trata muy bien y todos los tratadistas, pero lo trata muy bien el artículo 14 de la Carta Mexicana en su último párrafo, dice, y si no se puede, los principios, y ahí mételo lo que quieras. Pues yo creo que vale la pena hablar sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿no? Que es un procedimiento a través del cual la Suprema Corte puede expulsar, ¿no?, del ordenamiento jurídico normas, pero no en carácter tributario, que es una excepción prevista, ¿no?, en la propia Constitución. Y sobre eso, ¿cuál es tu perspectiva, Gustavo? ¿Habría que reformar eso para permitirlo o habría que dejarlo así? ¿O habría que, digamos, cuáles son esas reformas que tú tienes, digamos, hipotéticamente desde un punto de vista académico, como lo estás proponiendo en tu libro, pensando para que haya ese diálogo entre tribunales y poderes legislativos, específicamente en materia tributaria, ¿no? Porque creo que aquí además vale la pena acotar que es una de las materias en donde más se presenta o se puede presentar la tensión muy fuerte entre democracia y derechos humanos, ¿no? Porque no podemos obviar ya los derechos que mencionaste del 31 fracción cuarta, pero a la vez el derecho que tiene el legislador democrático electo popularmente para decidir en qué se va a gastar el dinero público, ¿no? Que es el dinero de todos nosotros. Fíjate que si tomamos en cuenta la declaratoria, ya tenemos todo un sistema constitucional y legal de cómo está, pero no aplica para la materia en leyes, contra leyes impositivas. Todo eso que está ahí para, digamos, para lo no excluido, ¿sí? Lo podemos aplicar para esto, ¿sí? Sin que choque ni con la democracia, ni con las finanzas. Tal como está ahorita. No, para, digamos, si lo de lo excluido, lo no excluido, lo llevamos a la materia fiscal. ¿Sí? O sea, tú estarías proponiendo que la declaratoria Que de nacionalidad sea para todo, sea porque aplicable. no hay una razón objetiva y justificada para decir por qué no. O sea, no podemos nosotros pensar que por las finanzas, ¿no? No podemos pensar nosotros que o por la recaudación o por infinidad de cosas. Parece que habría algo que hace que la materia tributaria sea diferente. Por eso dejaron Sí, pero le voy a decir por qué. Porque la Constitución ya te dice cuáles son los requisitos para hacer una ley. Entonces, el legislador tiene que planear todo con base en leyes que sean constitucionales. Porque esa es la regla, o sea, la Constitución no viene legitimando ningún acto de autoridad, ni siquiera el democrático, para que haga de las leyes lo que él quiera, ¿no? Por eso está la orden, y esa cláusula nosotros no la podemos quitar, no la podemos quitar por ningún motivo, pero por eso el amparo contra leyes se implementa porque es excepcional, pues, la regla es que hay la presunción de legalidad de las normas, ¿sí? Entonces, aquí hay muchas cosas que de pronto no se vienen al amparo todos, y entonces, pero los que se vienen, pues es el grueso de los ingresos del Estado. Ahí está el tema. Oye, vamos a hacer una pausa. Sí. Vamos a hacer una pausa. Estamos como a la mitad de este episodio del podcast, Las claves del derecho. Pero no se vayan, regresamos enseguida para seguir hablando de este tema que ya lo están viendo. No está fácil, no está sencillo. Hay muchas tensiones y mucho por dilucidar. El amparo en materia fiscal. Regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, estamos platicando sobre el amparo fiscal con el magistrado Gustavo Roque. Y yo quería retomar la conversación, Gustavo, preguntándote tu opinión sobre esta relación. Ya hemos hablado un poco sobre la relación entre constitucionalismo y democracia, particularmente en temas de amparo fiscal,
pero que creo que también las finanzas públicas, y tú las mencionaste, están muy vinculadas con la protección de los derechos humanos, ¿no? Hay una literatura amplia y libros clásicos sobre este tema. Estoy pensando en el de Sunstein y Holmes, que decía el costo de los derechos, ¿no? Entonces, creo que hay un vínculo también importante entre las finanzas públicas y la protección de derechos, más allá, digamos, del amparo fiscal. Creo que hay una relación importante sobre ese tema y que creo que los jueces constitucionales, como tú, como magistrado de federal, pues tienen en cuenta al momento de tomar sus decisiones. Entonces, también me gustaría si nos puedes dar una reflexión, digamos, desde ese punto de vista, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es la posición que deberían de tomar los jueces frente a las implicaciones que tienen sus decisiones al proteger derechos para las finanzas públicas, ¿no? Más en general, no solo en temas de leyes fiscales, sino en general, cuando tú te aproximas a tomar una decisión, ¿piensas o no en las consecuencias? O los jueces constitucionales deberían o no pensar en las consecuencias de gasto público que involucran, aun cuando lo que están diciendo es aquí hay un derecho fundamental que estamos protegiendo? Sí, muchas gracias. Fíjate que hay como una explicación general y una más específica. El juez debe ser un jurista, porque tiene que conocer todo el sistema que va a aplicar, ver una litis y ver cómo se va adaptando, cómo está el marco normativo que te va a servir para dar la solución. Pero tiene otra parte que luego en la regla general se dice que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Tiene que ser político el juez. Algunos han dicho que tiene que ser filósofo, porque tiene que conocer muchas materias que no nos las enseñan en la escuela a nosotros. Entonces, por aquí un poquito de medicina, un poquito de esto, un poquito de algo. ¿Sí? Y en esa medida, como político, ¿sí? Porque también acordemos que está dentro de la democracia él. La de democracia constitucional y democracia esa normal. Y como político tiene que saber cómo va a trascender allá donde va a surtir todos sus efectos, su determinación. O sea, atender a las consecuencias. Claro. Y en materia fiscal pueden ser. Hay muchas cosas que a veces no se entienden, por ejemplo, lo del anatocismo y esas cosas. Entonces no las entendemos, pero hacen toda una tópica quienes se encargan de hacer los proyectos, las comisiones, porque son asuntos grandes, ¿no? No lo va a hacer un solo secretario. Y los ministros tienen que hacer toda una tópica, ir viendo y agarrando lo que sea más útil, porque el derecho también tiene una utilidad. Sí, y yo nomás sobre esto quisiera enfatizar un punto, ¿no? Digamos, para que no se vaya a malentender, yo creo, o desde mi punto de vista, el comentario que mi reflexión propia sería que este es un método, el que acabas de decir, tradicional, típico de interpretación constitucional, como lo manifestaba Bobbitt, ¿no? El método de interpretación consecuencialista, es decir, ver más allá ver las consecuencias que pueden tomar tus decisiones, ¿no? También hay una reflexión en el mismo sentido de Richard Posner. Fíjate que Richard Posner, fue juez federal, pero un gran académico, tiene una visión muy pragmática acerca de decir, a ver, desde luego está el marco jurídico, están los principios constitucionales, están las técnicas de interpretación, pero veamos cómo esta sentencia va a repercutir allá afuera. ¿Qué implicaciones va a tener? Y es toda una línea de pensamiento que atinadamente identificas, pero ahí es donde vienen los equilibrios también en el Estado constitucional, porque si nos vamos de un lado excesivamente consecuencialista o pragmático, de pronto puede haber la tentación de una judicatura federal de amparo, por ejemplo, decir, oye, tenemos que cuidar el gasto público porque de aquí sale el presupuesto, pues que conforma salarios, prestaciones, etcétera, y se vuelven como una suerte de aliados del fisco. Y me ha tocado verlo también en amparo penal, donde de repente he escuchado a magistrados, cosa que yo en lo personal no concuerdo, muchos de ellos son amigos míos, pero no concuerdo, en donde dicen, bueno, es que tenemos que cuidar el tema de la inseguridad, hay mucha inseguridad ahorita, tenemos que ser muy estrictos, ¿verdad? En el amparo penal. Pues yo digo que no les toca a ustedes, ¿no? O sea, yo digo que el tema de inseguridad le toca a otra área del Estado mexicano, que no son ustedes, pero ellos se sienten partícipes. Entonces ahí también viene el equilibrio, ¿no?
en materia tributaria hay que cuidar el ingreso, hay que cuidar que el Estado pueda allegarse de recursos para ejercer un gasto público sustantivo que satisfaga derechos, pero sin aliarse con un fisco que en México sabemos que es fuertemente arbitrario todavía hoy. O sea, el SAT llega de repente, tengo muchos amigos empresarios que me cuentan unas historias de terror, o sea, dejen ya cualquier legalidad, un plano extorsivo, ¿no? A ver, es tanto. Oye, pero aquí mira que yo tengo este deducible, no te acepto el deducible, no te acepto nada, no te reconozco la materialidad famosa del 69 del Código Fiscal. ¿Qué es esto? O sea, no tenemos un fisco que juegue con principio de lealtad, por ejemplo, ¿no? O de buena fe. ¿Cómo se consigue ese equilibrio? Fíjate que, en principio, hay un principio que rige a la justicia y a los sujetos que la hacen, el de independencia, pero es mimético. Nosotros siempre le damos un solo significado, no, tiene muchos. Sí, entre unos pues no tiene que tener influencias de los otros poderes, pero el más importante, la definición más importante es una garantía para los justiciables, para los gobernantes, para la nación, de que se va a resolver como lo dice el 14 de la Constitución, conforme a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. ¿Por qué me ubico por ahí? Por lo mismo, a partir de eso se tiene que guardar el equilibrio, tienes que ver cómo están los derechos humanos, cuáles son los derechos en juego, cómo ponderarlo. A veces es muy difícil agarrar los valores de la Constitución y cuál va a ser mejor. Pues espérame, eso no es tan sencillo, por más que tengas que hacer la ponderación y todas esas cosas. Y en esa medida pues tienes que ver también cómo influye, por ejemplo, en la materia impositiva, cómo influye en el derecho colectivo, el gasto público, pues. ¿Cómo influye? Porque de ahí sale en el gasto público no solamente es el gasto corriente, no, son pensiones, son otras cosas, asignaciones, un montón de... El derecho a la salud, a la educación. Entonces, ¿cómo preservarlo? Por eso yo me voy luego a la parte de la justicia dialógica y decir, bueno, es que tienes que cumplir con esa cláusula, porque el constituyente no te dice tú no vas a pagar. Por eso los mecanismos, o sea, las reformas constitucionales y legales es para que esté más humanizado y sea como que más justo, más equilibrado las decisiones de un amparo o una tutela constitucional respecto de una ley impositiva, para que se preserve precisamente el ingreso. No importa que sea lo mínimo, ¿no? Sí, la Corte ha tenido muchas etapas, pero ya en la actualidad hay veces más le quitas lo que no y pagas lo mínimo, pero no dejas de pagar. Ahora, lo mínimo en México, bajo ciertos supuestos, no es tan mínimo, porque luego la gente dice, no, es que en México nadie paga impuestos. No, la ley tiene unas tasas impositivas altas. O sea, llegan al 35% de impuesto a la renta para personas físicas. Y no solamente en lo que son técnicamente impuestos, sino también en otras contribuciones, las multas, por ejemplo. Claro. Sí, porque no nos podemos ceñir nosotros a los impuestos. Sí, todo lo que tiene que ver con las contribuciones. Con las contribuciones, en sentido general. Oye, yo quería poner en la mesa, Roberto, un tema ya no de tanta altura quizá como el que ustedes ahorita planteaban, pero que he escuchado muchos comentarios en la tramitación de procedimientos jurisdiccionales en materia fiscal, y es ese concepto que se llama garantía del interés fiscal. El interés fiscal debe quedar garantizado en lo que se litiga el asunto. Y ahí, de repente, también se pone un poquito contra la pared a contribuyentes, porque justamente tú lo que estás peleando es eso, una determinación ilegal de un crédito fiscal que no se sustenta en un ingreso real que tú hayas tenido, o que a lo mejor ya no tienes ese monto porque lo gastaste en cuestiones que tú entendías como contribuyente que eran deducibles, no te acepta la deducibilidad de la autoridad fiscal, te determina el crédito y a la hora de litigarlo, te dicen sí, pero ¿qué crees? Garantízame el interés fiscal. ¿Cómo se percibe desde tu gran responsabilidad en la justicia federal, magistrado? Bueno, lo que pasa es que como que ahí volvemos a los equilibrios, ¿no? El Estado, pues
tiene sus gastos, ¿verdad? Se tiene que garantizar porque le da la importancia al principio, es el gasto público. Y por lo demás, pues es una garantía, ¿no? Que da, a lo mejor no se le pueden generar ya lo que son los accesorios y tantas cosas. Y en esa medida, pues si tiene una sentencia favorable, pues, y si no, pues el Estado no pierde. Hay un equilibrio. El Estado no pierde eso. Sí, el Es Estado cierto. hay un equilibrio. Entonces me parece que ahí es un ejemplo claro de que es que la ley siempre tiene un ingrediente de justicia. Siempre tiene un ingrediente de justicia. Si no, como que sería de mala fe. Y la ley se presume que es de buena fe. Eso es otra vez el tema, Roberto. Bueno, que yo se lo he discutido muchas veces aquí mismo. Aquí mismo se lo he discutido porque desde luego que hay una presunción democrática De constitucionalidad. de constitucionalidad y entiendo el modelo de democracia constitucional. Pero en esta lógica de los equilibrios, insisto, desde el punto de vista muy práctico, yo sé que no estamos quizá hablando de un nivel así de gran teoría intelectual y todo, pero en un punto de vista muy práctico, llega el fisco y te dice, debes 15 millones de pesos, y tú dices, no, esta determinación fue ilegal. Litígalo, sí, pero de entrada me garantizas los 15 millones de pesos. Hijo, ahí es donde las teorías de la democracia deliberativa y la deferencia al legislador y Jeremy Waldron y Gargarella, pues sí, suenan muy bien, pero ya en la práctica, cáete con tus 15 millones de pesos, ¿no? O la forma de garantizar que quieras tú poner en la mesa. Entonces, ahí es donde yo veo que sí. Es que hay equilibrio por los dos lados, ¿no? Uno ya obtiene el recurso y el otro ya garantiza y a lo mejor no se van generando todos esos accesorios tan importantes como si no lo garantizara. A lo mejor el legislador puede decir no y pues ahí se va haciendo un montón de deuda para el contribuyente, ¿no? Claro. Pero por el otro lado, como que también se privilegia algo colectivo. Sí. Pero se mantiene el equilibrio. Entonces, yo digo que sí. Correcto. Creo que sí. Gustavo, y tal vez para ir redondeando la conversación, ¿qué desarrollos jurisprudenciales, no sé si que hayan trabajado desde el tribunal o desde la Suprema Corte, que te gustaría enfatizar, llamar la atención, particularmente en materia fiscal para quien nos escucha? El desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte en materia impositiva me parece que es muy interesante, como que va queriendo migrar hacia una doctrina constitucional dialógica, ¿sí? Va preservando el Estado de Derecho, respetando los derechos humanos, pero procurando que el Estado no deje de obtener recursos para efectos de que haga frente al gasto público. ¿Sí? Y eso lo podemos ver nosotros a través de la historia de la jurisprudencia mexicana desde el 57, donde ya se va, después de que no se permitía impugnar leyes impositivas, en la actualidad ya se permiten, ¿sí? La jurisprudencia eso ya no hay para atrás, ¿no? Y ya él va dejando ya un margen donde la Corte de alguna manera va diciendo al legislador, está bien esto, está mal esto, pero esto hasta aquí lo dejamos, como que no se quiere reconocer, pero como que hay cierta discrecionalidad para decir cómo vas a tributar. No se quiere decir, pero parece ser que sí lo está diciendo. Y en esa medida es como se puede partir de ahí para esa cultura dialógica y empezar a abordar reformas constitucionales, no solamente con los actores, el legislador, los académicos, ¿no? Los litigantes, los jueces, porque así se va a conformar una manera, un sistema, ¿sí? o modelos buenos que permitan precisamente que se tribute. Normalmente las leyes tienen defectos leves, se supone que es la regla. Es muy raro que una ley ya sea así como arbitraria, porque entonces estaríamos pensando que el legislador es de mala fe, y me parece que esa no es una buena lógica. En el fondo de la norma, en la determinación de política fiscal. En saberlo como que no es una buena lógica. ¿Por qué? Porque por eso están los controles. Entonces ahí es donde se va a ir determinando y decir, bueno, esto, si hay que expulsarla, pues digo, la tenemos que expulsar.
Yo me acuerdo una ley, déjame poner un ejemplo extremo, que a lo mejor seguramente no es aplicable y en México y no hay que dar malas ideas, pero hay una ley, hubo una reforma legislativa en Francia hace unos años, donde aquellas personas que tuvieran un ingreso superior a 1 millón de euros anuales, se les ponía un impuesto al ingreso del 75%. Y eso generó que la persona más rica de Francia, que es ahora uno de los más ricos del mundo, migrara su domicilio fiscal de Francia a Bélgica, que estaba al lado. O sea, lo que hizo fue recorrer 30 kilómetros. Pero, oye, yo no puedo pagar el 75%. Y esa era una decisión sustantiva de política fiscal que a mí me hubiera parecido, o sea, si yo hubiera tenido que emitir una sentencia de constitucionalidad o de validez jurídica de esa norma, yo lo hubiera declarado inválida, porque me parece que es confiscatorio que se lleven 3/4 de tu ingreso. Y esa es una política fiscal sustantiva, ¿no? ¿Puede la jurisdicción constitucional o la jurisdicción administrativa meterse hasta ahí o no? A mí me parece que sí. O sea, ahí ya ni deliberación. No, ni sí, claro, nada. yo coincido. Aunque actualmente inclusive hay alguna tendencia, esa del impuesto de los ricos que dicen, ¿no? Sí, Así es. claro. Es moderno, es contemporáneo, Lo que ¿no? se está discutiendo Es en varios contemporáneo. países. Entonces, pero el Estado no solamente tiene los ingresos de ciertos impuestos, porque acuérdense que pues, hay muchos contribuciones. Entonces, también eso sirve precisamente para ir decantando estas cuestiones, ¿sí? Y no deje de obtener recursos en absoluto, ¿sí? En relación con el impuesto que se cuestiona. Ahora tiene muchos, ¿sí? Por ejemplo, también tiene las facultades de recaudar más, y entonces ahí como que se va compensando. Y por otra parte, de crear nuevos impuestos. Yo ahorita que abrí eso me estaba acordando que con la pandemia se generaron tantas cosas. Los economistas y a nivel internacional luego decían es que tenemos que crear un impuesto a los capitales oportunistas. Y esa es una doctrina que salió y ya dijo, creen impuestos ahí, ¿por qué? Porque todo el mundo perdió y hay algunas empresas o algunos contribuyentes que ganaron demasiado, al menos están en México. Ahora, Entonces, pero perderlas. justamente en esa lógica de crear nuevos impuestos, creo que también los órganos de control pudieran en ciertos casos, no como una actividad ordinaria, pero en ciertos casos extremos, sí ponerle un alto al legislador democrático. Por ejemplo, ustedes mencionaban el impuesto a los ricos, ¿no? Es un impuesto que no se actualiza por algo que tú hagas. No es ni por un ingreso, tipo impuesto a la renta, ni por un gasto, tipo IVA. Es simplemente porque tú eres rico. Entonces, como tú eres rico, tienes una riqueza, en España lo pusieron para gente que tuviera más de 3 millones de euros de patrimonio líquido. Perfecto. Entonces, tú nos das el 2%. ¿Pero por qué? Okay. No, pues porque eres rico. Digo, no sé, o sea, esa parte, en una lógica redistributiva la entiendo, pero a mí me parece que también los impuestos se tienen que basar en algo de lo cual el propio contribuyente sea responsable, que es un hacer es decir, un ingreso, un trabajo que te genera un ingreso o un gasto, ¿no? Entonces tú, a la hora de comprarte esta taza, pues tienes que pagar el 16% de IVA, pero nada más porque eres rico. Entonces no queremos gente rica. No sé, me parece complicado. A mí me parece que aquí como que es oportuno, así como dejar bien claro que la facultad, la potestad tributaria, es decir, no solamente de crear los impuestos, sino de que llegar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Hasta los créditos fiscales y todo, ¿no? La ejecución. Porque la seguridad jurídica no solamente implica el impuesto, sino también la ejecución. Y entonces en esa medida me parece a mí que pues es facultad del legislativo, pues, crear los impuestos conforme a las normas que establece a las reglas de la Constitución, ¿no? Y en esa medida, pues ahí surge la otra parte, es decir, la parte de la democracia constitucional, es decir, entran los jueces constitucionales para ver a ver si está bien, pero ese es otro problema, pero de que lo puede crear, claro que los puede crear. Ahí está. Claro. Pues bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Te agradecemos mucho, Gustavo, por haber venido y bueno, pues invitarles a estar atentos de la publicación de tu libro.
Gracias, Miguel. Gracias Roberto, gracias magistrado, un privilegio tenerlo aquí y gracias a ustedes que nos acompañaron en un episodio más de Las Claves del Derecho. Hasta pronto. Muchas gracias, Miguel, Roberto, es un placer. Gracias. Esto fue Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Síguenos a través de nuestras redes sociales, suscríbete al canal y escúchanos en todas las plataformas. Las Claves del Derecho.